Bueno, y como siempre en nuestros estudios un especialista nos amplía este tema. Está con nosotros la doctora Inés Caro Can, ella es neuróloga pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, sede Breña. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida. está? ¿Qué tal? Gracias, doctora. Es poco conocido que quizá frente a una infección en nuestro cuerpo mal curada, maltratada, podría devenir, doctora, en una meningitis o meningococo. Sí, en realidad por cualquier microbio, meningococo, virus, bacteria, puede partir de un punto infeccioso que tenemos en nuestro organismo, como también podemos contagiarnos al conversar con una persona que es portadora de este microbio. De este microbio que podríamos decir virus. Virus o bacteria. Virus o bacteria. Hemos dicho que la vacunación es nuestro plan de salvataje siempre. ¿Cuándo es que se aplica esta vacuna? ¿Cuándo son bebés? Tenemos algunas vacunas ya en el país instaladas a nivel nacional. Por ejemplo, para Haemophilus influenza, que era una causa frecuente de muerte y secuelas en meningitis, ya la tenemos, la vacuna se aplica antes del año. Igual para el neumococo tenemos vacuna y realmente estamos viendo los resultados. Una gran disminución de la incidencia de meningitis bacterianas en nuestro país. ¿Cuál es la que se podría decir, doctora, es más mortal, no es cierto? Hemos dicho que una infección mal curada puede afectar nuestra meninge y causar la muerte. Así es. La meningitis bacteriana es más grave y dentro de ellas tenemos la meningitis por meningococo. Pero actualmente en el país, por alguna razón que estamos estudiando, no encontramos meningococo en los cultivos de las meningitis y estamos presentando una teoría en que tal vez el uso de antibióticos precozmente o está en una latencia el microbio, no aislamos meningococo y es por esto que esta vacuna no puede ser implementada en el país todavía, porque tenemos actualmente pocos casos, digamos. A diferencia Pero perdóneme, ¿cuál es la países, diferencia, doctora, un poco para entendernos mejor, entre la meningitis y meningococo? La meningitis puede ser causada por meningococo, por neumococo o por virus. Correcto. El meningococo es una bacteria que está dentro de las más graves, porque es la que puede producir una infección generalizada con amputación de las manos o de las piernas. Es muy grave esa enfermedad, pero actualmente, como le decía, tenemos pocos casos y es por esto que no tenemos vacuna. Todavía, Correcto. por lo menos a nivel nacional. Todavía, pero estamos a la espera de ello, ¿no? Usted me señala que estamos en una investigación como país, digamos, como política de salud. Uno tiene la impresión siempre que hablar de meningitis es hablar de atacar a nuestro cerebro. Sí, en realidad la meningitis es una emergencia médica, es una enfermedad muy grave, porque la meninge, que es la capa que envuelve al cerebro, que es la que nos protege cuando se inflama, realmente puede producir síntomas muy graves hasta la muerte o, de lo contrario, severas secuelas. El niño puede tener luego epilepsia, puede tener parálisis cerebral, que es la incapacidad para caminar, para moverse, retraso mental. Las meningitis son enfermedades que todo padre tiene que saber reconocer. Inmediatamente, entonces vamos hablando de los síntomas. Sí. Cuando los niños son recién nacidos o pequeñitos, uno de los primeros síntomas es que los niños dejan de lactar. Están irritables y pueden o no tener fiebre, pero la disminución de la succión es un signo de alarma que todo padre debe de correr a una emergencia, porque el niño nos está indicando que tiene algo muy grave probablemente. A medida que el niño va creciendo, lactantes, puede presentar irritabilidad o lo que es más conocido, empieza a dormirse más de lo normal. Aquel niño que ha estado con fiebre, resfriadito, con diarreas, que al segundo o tercer día empieza a dormirse más de lo normal, tienen que llevarlo inmediatamente a un centro de salud. Y descartar. Porque podría ser una meningitis. ¿Cuál es la forma de descarte, doctora? Tenemos que hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, que es hacer una punción a nivel de la médula espinal, a lo cual también los padres tienen muchísimo temor. Totalmente. Y muchos no escucha médula espinal y se asusta inmediatamente. Exacto. Porque por una mala praxis podría ser que la persona quede mal para toda la vida. En realidad es muy segura. La punción lumbar, yo aquí llamo a los padres que no tienen por qué tener temor a esta prueba. Es la única forma de diagnosticar meningitis. No hay otra forma. No hay otra forma. Solo Entonces, en la estudiando médula al espinal. líquido para Correcto, ver qué doctora. tipo de microbio es. Claro que sí. ¿Quién es, digamos, en el Perú, un poquito conocer las cifras, las estadísticas, la incidencia de esta enfermedad tan peligrosa como es la meningitis y quiénes son la población de riesgo? La población de riesgo son los niños, los menores de 1 año,
En lo que respecta a las bacterias, podemos decir que la incidencia, o sea, la frecuencia de casos ha disminuido muchísimo en estos últimos años. En el Instituto del Niño estamos viendo aproximadamente solo 3 a 4 casos por año, a diferencia de otros años en el cual teníamos hasta 10 casos por mes. De manera que ha reducido la cantidad. Eso gracias a la vacunación. Perfecto. Y aquí un ¿Y llamado cuál es a el los momento padres. preciso? Como madre lo sé, pero quisiera que usted, con la autoridad que naturalmente tiene, nos confirme en qué momento hay que vacunar. Tenemos un calendario de vacunación que todo padre debe conocerlo de memoria, que es a los 4 meses, a los 6 meses y algunos refuerzos al año. Al año. ¿No? O sea, Sí. antes del año o al año ya ese Tienen niño que debe tener estar totalmente vacunado contra la meningitis. Todas Hay una las vacuna que se nos señala en algún momento a los padres que creo que es optativa, llamada Menactra, precisamente para la meningitis, doctora. Sí, es la única vacuna que tenemos actualmente en el país, que es todavía de un laboratorio privado, con costo un poco alto. Por eso es que estamos investigando más Para que el MINSA para la tener pueda evidencias de que sí tenemos, porque en otros países, Argentina, Chile, ellos tienen meningococo frecuentemente, es un Correcto. problema de salud pública. Pero nosotros en el país, por alguna razón, no estamos aislando bien y es por eso que se está proponiendo mejorar la técnica como es el PCR, que es mejorar. ¿En qué consiste el PCR? Es una prueba especial para poder ser más sensible en nuestro diagnóstico y capturar a los meningococos y encontrarlos. ¿Dónde la hemos dicho que muchas veces, doctor, efectivamente una infección mal curada, compartir envases donde estamos bebiendo líquidos, ¿no es cierto? ¿Puede ser una causa? El meningococo se contagia, por ejemplo, nosotros, usted y yo, podemos ser portadores de la bacteria y luego podemos transmitirlo a un niño que está susceptible y este niño puede enfermar de esta enfermedad grave. En realidad nosotros también debemos cuidar nuestra salud. Si estamos resfriados, debemos utilizar mascarillas cuando vamos por la calle o cuando vamos a estar con niños, porque las gotitas de saliva podrían llevar al virus a este niño y este niño puede hacer una meningitis. Correcto. Ahora, hemos dicho que también se presenta en adolescentes, en personas con bajas defensas, personas que de pronto tengan enfermedades crónicas y que podrían ser incluso más vulnerables. Son muy vulnerables las personas que tienen inmunosupresión, las pacientes con VIH, los que tienen tuberculosis, los desnutridos, los no vacunados y los ancianos también. Son muy Usted en susceptibles. nuestro país, en el interior de nuestro país, hay mucha desnutrición infantil también, ¿no? Exacto. Ahí hay que tener mucha atención. Bueno, recomendaciones, por ejemplo, separar los utensilios. Cuéntenos, ya sí. un poquito yendo a hemos hablado de la prevención, ahora cómo, digamos, combatir cuando se presenta. Uno sería con la vacunación. Dos, lo que decíamos, que si alguien está enfermo, sea de la garganta, se proteja, use una mascarilla para estar con un niño. Evitar el hacinamiento. O sea, cuando hay hacinamiento, los virus se transmiten más fácilmente. Entonces, evitemos, si estamos resfriados, ir, por ejemplo, a un concierto o al cine inclusive, porque ahí puede haber niños, pueden haber personas susceptibles que puedan contagiarse. Bueno, y los hábitos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de usar el antebrazo, a la hora de toser, del estornudo, son aspectos. El lavado de manos ¿cada qué es tiempo? fundamental. Idealmente 3 veces antes de comer, después de salir del baño. Cuando llegamos de la calle. Exacto. Y Obligatorio. enseñar a los niños también a que tengan estas medidas de higiene, que Claro nos va que a proteger de esta enfermedad. Excelente. Bueno, hay que impulsar un poco, entonces lo decía nuestra invitada, el tema de la vacunación, pero antes del año ya deberíamos estar seguros de haber aplicado la vacuna contra la meningitis y el refuerzo mismo. Así es. Y Bien. los refuerzos. Los refuerzos. Muchas Sí, gracias así es. a nuestra invitada, una especialista en 7.3 Noticias, y es la doctora Inés Caro Can, neuróloga, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, hablándonos, amigos, de la meningitis. Tome sus precauciones, puede ser bacteriana, puede ser viral, incluso ocasionar la muerte si no le tomamos mucha atención. Y para terminar...